Hola amigos, bienvenidos a mi canal, espero se encuentren súper bien. Si es primera vez que estás aquí, me encantaría invitarte a que te unas a esta familia suscribiéndote en el botón que dice suscribirse y también le des like al botón de la manito arriba. Ahora sí amigos, sin más preámbulos les quiero mostrar este gorrito que les voy a estar enseñando el día de hoy. Es una puntada nueva que también les voy a estar enseñando paso a paso para que ustedes la puedan aprender y también la apliquen para diferentes proyectos. Para esta ocasión te lo voy a estar enseñando en un gorrito. Miren qué belleza, es un gorrito para la talla de 3 a 6 meses. Pero no te preocupes porque te voy a estar dando las indicaciones para que puedas hacer el gorrito en todas las tallas. Ahora sí amigos, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el paso a paso. Muy bien amigos y amigos, para comenzar con el paso a paso del gorrito, primeramente vamos a estar utilizando el gancho de 5.5 milímetros y voy a estar utilizando esta lana que es un poco gruesita, miren su textura. Para comenzar con el paso a paso, ustedes necesitan una cadenita base que mide aproximadamente 23 a 24 centímetros para la talla que estamos trabajando nosotros, que es de 3 a 6 meses. ¿Ok? Si tú estás trabajando este gorrito para otras tallas o lo quieres hacer para otras tallas, por acá al costado te voy a dejar unas medidas que son totalmente confiables para que sepas con cuánto vas a iniciar tu cadenita base, ¿sí? En centímetros, ¿ya? Entonces, para que sepas en otras tallas. Ahora sí, una vez que ya tenemos nuestra cadenita base, mide 23 centímetros, para nosotros estamos trabajando la talla de 3 a 6 meses. Ahora miren lo que vamos a hacer. Aquí yo me voy a regresar a mi cadenita, esta que está aquí, voy a agarrar una lazada, me regreso a esta cadena, o sea, a la segunda cadenita desde el ganchillo, meto allí, saco y allí no voy a cerrar, sino que me voy a posicionar en el siguiente punto. Saco y ahora allí sí voy a cerrar todo junto. Agarro lazada, me vuelvo a posicionar allí donde cerré ese último punto, o sea aquí, saco y me paso al siguiente. Agarro lazada, trabajo aquí donde ya trabajé ese último punto, me paso al siguiente y cierro. Agarro lazada, trabajo aquí, en el siguiente y aquí sí cierro todo junto. Entonces de esta manera voy a terminar por toda la vuelta y nos veríamos aquí al final. Ok amigos, para cerrar este punto o más bien esta vuelta, agarro lazada, hago este punto de acá y hago el último. Cierro todo junto. Para cerrar esta vuelta, presten atención porque así es como van a cerrar en todas las vueltas. Voy a hacer una cadena, voy a dar la vuelta y voy a empezar a trabajar por este lado. Entonces, voy a agarrar una lazada y acá donde hice la cadenita, voy a insertar, saco y ahora me paso al siguiente punto. Allí cierro todo junto. Entonces, lazada, inserto ahora aquí donde cerré, en el siguiente y aquí cierro todo junto. Lazada, hago aquí, en el siguiente y cierro. Entonces, de esta forma amigos es como vamos a trabajar toda la vuelta. Lazada, insertan aquí donde ya trabajaste, en el siguiente y ahora sí cierras. Entonces vamos a continuar y nos vemos aquí al final. Ok amigos y amigas, una vez que ya terminamos esta vuelta, entonces vamos a agarrar una lazada, aquí voy a hacer este punto y ahora me voy a posicionar aquí, miren, donde está la cadenita y allí hago un punto
y ahora sí cierro todo, ¿ya? Entonces, para iniciar la vuelta va a ser exactamente igual. Hago mi cadena, giro, agarro la lazada, donde hice la cadena, meto el primer punto en el siguiente y aquí sí cierro todo junto. Lazada, trabajo aquí, aquí y cierro. Lazada, trabajo aquí, aquí y cierro. Y de esta manera, amigos, es como vamos a continuar, o más bien es como se trabaja esta puntada, súper linda. Entonces yo voy a seguir trabajando aproximadamente hasta tener 35 centímetros, que es la medida que yo necesito para el gorrito de la talla de 3 a 6 meses. Pero te voy a dejar las medidas para que sepas en circunferencia cuánto vas a tejer para otras tallas. Entonces vamos a continuar y ya les muestro cómo se ve este proyecto, este trabajo, este patrón en algo más grande. Ok, amigos, les quiero mostrar cómo se ve esta puntada. Miren, trabajada pues más grande. Miren qué cosa más bella. La verdad es que es un relieve bastante tupidito, bastante cerradito, y a la vez tiene algo como de suelto. Miren, la verdad es que me encanta, amigos, y yo sé que a ti también te va a encantar esta puntada tan hermosa. Ahora sí, vamos a empezar a darle forma a este proyecto, que es el gorrito. Lo primero que vamos a hacer es que aquí yo corté, ok, ya está cortado. Entonces aquí yo voy a sacar, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a enhebrar. Enhebramos. Y ahora lo que vamos a hacer es que esta parte de acá la voy a juntar con esta de acá. Vamos a cerrarlo así, de esta manera. Y vamos a ir cosiendo toda la orilla. Sí, vamos a ir cosiendo toda la orilla, agarrando de las dos partes. La idea es que quede bien cerradito. Muy bien, amigos, una vez que ya está cosida esta parte, entonces ahora queda esta parte abierta. Bueno, esta parte la vamos a coser también de esta manera. Por toda la orilla vamos a ir cosiendo así, en forma de zigzag. Lo ideal es que quede bien aseguradito, ¿no? Una vez que ya hemos pasado, entonces ahora sí vamos a cerrar esta parte bien. Y entonces vamos a empezar a coser toda la orilla para que me quede bien cerradito. O sea, vamos a coser todo esto. Una vez que se ve así, que ya está cerradito, entonces ahora sí podemos mover esto hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, que se vea el borde hacia arriba. Así, entonces luego que esto está así, ahora viene es la parte del pompón. Miren, amigos, yo tengo este pompón que le voy a colocar aquí en la parte de arriba. Pero les quiero decir algo, amigos. Si ustedes quieren hacer el pompón con lana, yo tengo un video paso a paso donde les enseño a hacer pompón de lana. Así que se los voy a dejar en el primer comentario para que lo vayas a ver y así hagas tu pompón. Una vez que ya hemos puesto el pompón, así es como se ve. Miren, queda bien fijadito. Y bueno, ya este gorrito está listo, amigos. Miren qué relieve tan bonito. De una puntada tan simple y a la vez tan bonita puede salir algo tan precioso como este gorrito.
Bueno amigos, aquí hemos dejado, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero de verdad que les haya gustado mucho este tutorial. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios y recuerda suscribirte por favor, porque así me voy a dar cuenta que realmente te gustó el video, así que por favor dale me gusta. Entonces me voy a despedir amigos, nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Chao, chao.